Te jubilaste a los 62 años, pero ahora te das cuenta que estos ingresos no son los suficientes como para sobrevivir mes tras mes. Pues hoy vas a descubrir cómo podemos aumentar nuestros beneficios del seguro social con una estrategia secreta. Hola a todos. El día de hoy estaremos hablando de una estrategia poco conocida, lo cual puede ayudarte a aumentar tus beneficios del seguro social, incluso si ya te jubilaste a los 62 años. Primero debemos aclarar un mito, el cual es muy común. No todos deben solicitar el seguro social a los 62 años. Este mito de que puedes solicitar tus beneficios ajustados en cualquier momento entre los 62 y los 70 años, que cuanto más esperes, mayor será tu beneficio mensual, no siempre es aplicable para todos, o al menos no siempre es conveniente. Decidiste reclamar tus beneficios antes de tiempo y ahora tienes dudas. No te preocupes. El Seguro Social te permite cambiar de opinión una vez durante el primer año al recibir tus beneficios. En este caso, simplemente devuelves todo lo cual hayas reclamado en ese año y de este modo reinicias tu solicitud. Pero ¿qué pasa si es que ya pasó este primer año? Aquí es donde viene una estrategia secreta, una la cual va a permitirte, luego de varios años, si es necesario, suspender tus beneficios, después de haberlos recibido por tanto tiempo, y reiniciarlos más tarde. Y esto te puede generar un ingreso vitalicio adicional, garantizado. Recuerda que si esta información te es útil, no olvides darle un like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para más consejos financieros. Algunas personas solicitan el seguro social antes de tiempo, a los famosos 62 años. Aunque para muchos casos no sea lo mejor, para muchos sí lo es. De hecho, el 58% de las personas solicitan el seguro social antes de alcanzar la edad de jubilación completa. Sin embargo, esta estrategia es una que te puede permitir renunciar a alguno de los pagos durante 1 a 3 años, a cambio de obtener un pago mayor de ingresos garantizados en años posteriores. ¿Por qué tantas personas solicitan el seguro social anticipadamente? Alrededor del 27% de las personas solicitan beneficios a la edad más temprana posible. 62 años, que es lo que supone una reducción permanente del 30% en los beneficios mensuales, en comparación con solicitarlos a la plena edad de jubilación. ¿Cuáles son las razones que normalmente hacen que alguien tome esta decisión? Primero, que no espera vivir tanto tiempo. El estado de salud, la longevidad, el estilo de vida de jubilación son 3 variables que pueden influir en tu decisión de cuándo solicitar los beneficios del seguro social. Por lo general, muchas personas que padecen problemas de salud deciden solicitarlos antes, ya que no prevén que llegarán a los 90 años, por ejemplo. Otra razón muy popular es que no planeaba seguir trabajando. Algunas personas planeaban trabajar algunos años más, pero es posible que los hayan despedido y no hayan podido conseguir otro trabajo, pues esto podría dar lugar a que soliciten el seguro social antes de tiempo, porque necesitan este dinero. Otra razón es que nunca han ahorrado lo suficiente para emergencias, y es que tener ahorros para emergencias puede ayudarte a proteger a usted y a tus seres queridos de gastos inesperados. Si no tiene uno, pues solicitar el seguro social de forma anticipada puede proporcionar un colchón de efectivo para cubrir esos gastos. Otra razón muy importante es que necesita un puente hacia el Medicare. Esto es bastante común, ya que uno de los mayores desafíos para las personas de entre 62 y 65 años es encontrar y costear una atención médica de calidad.
Las opciones de atención médica entre la jubilación y la cobertura del Medicare incluyen un seguro privado, un mercado público o hasta un plan de un cónyuge. Otra razón es que sus hijos pequeños están recibiendo un beneficio. Si se volvió a casar más tarde en su vida y tuvo hijos, es posible que aún sean menores de 18 años, que vivan en su hogar y que puedan recibir un pago en función de su solicitud. O también una oportunidad de vivir. Algunas personas solicitan su prestación mensual y luego invierten porque creen que de esta manera sus ganancias superarán el aumento de prestaciones que ofrece la Administración del Seguro Social por solicitarla más adelante. Pues esto puede resultar también muy difícil para un inversor medio o en riesgos. Ahora bien, teniendo en cuenta todos los puntos más importantes de por qué es que cobrar el Seguro Social a los 62 años es la mejor decisión para muchos, veamos qué podemos hacer para aumentar nuestros beneficios. Después de algunos años de jubilación, probablemente hayan adoptado un estilo de vida que se ajuste a su presupuesto. Es posible que haya decidido reducir los gastos o que busque formas de aumentar sus ingresos durante la jubilación. Algunas personas se arrepienten de haber solicitado su seguro social antes de tiempo, porque dejaron dinero sobre la mesa. Se preguntan si vivirán más tiempo de los que les queda, y hasta les gustaría tener un nivel de vida ligeramente más alto durante su jubilación. Pues aquí es donde entra el factor de la estrategia RSE, con la cual pueden lograr este objetivo. En el caso de otros, puede que hayan experimentado una alza en el mercado de valores, hayan encontrado un excelente trabajo a tiempo parcial durante su jubilación, e incluso hayan recibido un beneficio inesperado de un familiar. En cualquier caso, sus circunstancias han mejorado y ahora no tienen que depender del seguro social para pagar las cuentas. Pues vamos a la estrategia. Si su planificación de jubilación está en orden, cuando alcance la edad de jubilación completa, la estrategia RSE puede tener mucho sentido. Después de suspender el seguro social, aún tiene algunas opciones para considerar. Por cada mes que suspenda, usted va a estar ganando créditos de jubilación a su seguridad social, así como antes era cuando trabajaba. Para obtener el mayor beneficio posible, considere suspender su solicitud cuando alcance la edad de jubilación completa, que normalmente es entre 66 y 67 años, y luego debe esperar hasta los 70 años para reiniciar su solicitud. Hablamos de 3 años de espera. Si usted elige esta vía, la Administración del Seguro Social restablecerá y aumentará su beneficio automáticamente cuando alcance los 70 años. Recuerde que por cada año completo que usted suspenda, su beneficio aumenta un 8% por año. Si suspende durante 3 años, desde los 67 hasta los 70 años, sus beneficios aumentan un 24% cuando reanude la solicitud de beneficios. Entonces, ese será un beneficio garantizado, que también aumentará con la inflación durante el resto de su vida. Como consejo, si usted ya ha alcanzado su límite de jubilación, haga los cálculos para ver si tiene la capacidad financiera para financiar los gastos de jubilación durante el periodo de demora. Si puede, entonces pruebe la suspensión de los beneficios, por lo menos durante un año, para ver qué tal funciona para usted. Luego revisa esta opción anualmente, para ver si todavía tiene sentido para su situación. Afortunadamente, no existe ningún compromiso de mantenerla vigente hasta los 70 años. Puede utilizarla, por ejemplo, 36 meses, que es el tiempo entre el límite de jubilación y los 70 años a su discreción. Para esto veamos un caso práctico. Pongamos un ejemplo hipotético de que usted es Jorge y planea solicitar su beneficio del Seguro Social a los 62 años. Y de este modo recibir beneficios de hasta unos $1,399 por mes. A lo largo de su vida, que es lo que usted espera, por lo menos pongamos unos 93 años, se estima que su beneficio total será de unos $520,000 en todo lo que estamos hablando. Son 93 años de vida. Ahora examinemos si es que Jorge
hubiera empleado esta estrategia de RSE, de suspensión y reinicio. En un escenario en el cual decidiera emplear esta estrategia al máximo, suspendería sus beneficios entre los 67 años y hasta los 70 años, 3 años de suspensión. Se estima que el monto del beneficio perdido durante el periodo de suspensión serían $50,000. O sea, estos $50,000 equivalen a los 3 años de suspensión. Y tendría que recurrir a su jubilación y a sus ahorros personales para cubrir con sus gastos durante este periodo de tiempo, a fin pues de poder mantenerse al mismo nivel de gasto durante el periodo de suspensión. Cuando Jorge reinicie su solicitud, su beneficio mensual aumentará a $1,734 por mes. Esto es un aumento del 24% en respecto al primer escenario, y se estima que también aumentaría su beneficio total en $42,000, lo cual aumentará de por vida a $562,000. Sin embargo, si tuviera una esperanza de vida más corta que 93 años, como suponemos en este ejemplo, su pago potencial en forma de beneficio de por vida pues podría ser sustancialmente menor, pues Jorge tendría que financiar una brecha de ingresos de $50,000 durante los 3 años en los cuales sus beneficios se verán suspendidos. Ahora, a esto tampoco tenemos en cuenta que está el COLA, los COLA de esos 3 años, el cual pues su beneficio también irá a aumentar. Pongamos un COLA básico entre unos 1.5 a 2% por cada año. Entonces tendremos un beneficio mucho mayor.